Entonces, con el proyecto. Listo. Entonces, voy a mostrarles primero rápidamente la plataforma para que luego veamos qué se requiere como dato de entrada para poder utilizarla. Entonces, esta es la interfaz que tenemos para analizar curvas de excedencia estructural. Básicamente lo que hacemos es que aquí nosotros seleccionamos edificios corridos, por ejemplo, unos edificios, por ejemplo, el 187, los tenemos numerados, y el 193, y si graficamos, vamos a poder observar las curvas de excedencia estructural, ¿sí? Las curvas de dispersión, por ejemplo, algo que aquí le llamamos viñado, que es categorizar estos IMs, conforme están dispersos, categorizarlos en algunas clases, y a su vez también podemos hacer comparaciones de las dos edificaciones que estamos graficando, incluso combinar la data de estas dos edificaciones para generar una misma curva de fragilidad. Aquí hay varios parámetros de interés que los estaremos pues tocando en la medida que va avanzando la presentación, pero esta es la capacidad de la plataforma actualmente. También podemos hacer curvas PDF, por ejemplo, a partir del viñado, podemos armar unas curvas de la data, es decir, esta data que tenemos aquí, esta línea para este IEM específico, para este IEM específico de cada edificación. Entonces, a grosso modo, de esto se trata, y vamos a empezar con la presentación. Está grabando, ¿sí? Sí. Listo. Sí, está grabando, creo que sí. Pero y también las otras. Ah, no, nada, sigue. Listo, entonces, inicialmente vamos a hablar un poco de la información, los inputs que requerimos para poder utilizar la plataforma. Luego vamos a hablar un poco de la plataforma y luego vamos a hablar un poco del proceso de bineo. Entonces, en cuanto a la homogeneización de información, vamos a requerir lo siguiente. Primero, una carpeta con acelerogramas. Esa carpeta con acelerogramas ya fue compartida en las universidades, con lo que corremos el CSS para... Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Estamos aquí ya, estamos empezando a hablar de la data requerida para utilizar la plataforma. Y ahorita entramos en detalle a cómo utilizar la plataforma. Entonces, como les venía comentando... buenos días. La reunión es por el Zoom, que está en la descripción. Disculpen un segundito, que yo tengo... Listo, ya esto, tengo el Teams abierto porque hubo un error allí y estaba escuchando una voz que pensé que era acá del Zoom. Listo, entonces, está hablando carpeta con acelerogramas. Tenemos Barranquilla, Bogotá, Cali, para distintas ciudades con zonas de amenaza sísmica baja, intermedia o alta. También vamos a necesitar una carpeta con los outputs, es decir, cada carpetica de esta corresponde a una edificación que hemos corrido, por ejemplo. Y vamos a necesitar un Excel guía, un Excel matriz que va a contener toda la metadata. Es decir, cada fila representa una edificación que tiene unas características, una altura de entrepiso, fue diseñado bajo un código específico, y ciertas cosas que requerimos para poder correrlos en los modelos computacionales. Entonces, este va a ser el orden de esta primera sección. Vamos a hablar primero de la carpeta de selección de acelerogramas, luego carpeta de resultados, y luego la matriz guía de edificaciones y cómo se relacionan ellas para poder utilizarlas en la GUI. Entonces, la carpeta de selección de acelerogramas tenemos estas carpeticas, ¿cierto? Dentro de ellas, nosotros vamos a encontrarnos hazard levels, que van del 1 hasta el 7 u 8, que creo que tienen ustedes, pero la idea es que lleguen hasta el 10. Lo importante de esta parte es que no puede haber ninguna otra carpeta que no sea un hazard level en estas carpetas generales de los CSS, por la forma en la que se leen los códigos. No puede haber ninguna otra carpeta que no sea un hazard level del 1 al 10. Archivos no importa porque lo que estoy leyendo son carpetas. Entonces, acá, si entramos a un hazard level, por ejemplo, el hazard level 3, vamos a tener una carpeta de Gmotions y unos archivos. Dentro de esa carpeta de Gmotions, tenemos de la selección de acelerogramas un montón de registros .at2. Ahora, ¿qué hay que generar? Tenemos que generar estos dos archivos, que van a ser
uno correspondiente al SA, ¿sí? La pseudo aceleración, y otro que va a ser corresponder al SA average. ¿Cómo lo vamos a generar? Bueno, la forma en la que lo vamos a generar, o la forma en que esto está armado, es que en la primera fila nosotros vamos a tener un periodo estructural, ¿sí? Que va, en nuestro caso, estamos haciendo de 0.01 a 10 segundos. Y las filas siguientes corresponden a cada uno de los registros. Por ejemplo, si nosotros tomáramos la primera fila que corresponde al periodo y la cuarta fila que corresponde al ground motion 3 del hazard level 3, obtendríamos esto, un espectro SA versus T. Es decir, lo que estamos aplicando aquí es Newmark con los registros para poder armar aquí nuestro espectro. Si tomamos, si hacemos con el archivo de SA average, sería lo mismo. Sería armar un código para que pueda, con los registros, armar el espectro y obtendremos este que está aquí al lado. Lo importante de esta parte son los nombres de los archivos CSV que estamos leyendo. Para que el código lo lea, me interesa es ese nombre que está resaltado en gris, porque eso es lo que busca y eso es lo que lee. Va a ser importante, como tenemos diferentes tipologías constructivas al momento de hablar de SA average, los valores de A y B son unos límites, pueden cambiar de tipología a tipología o pueden cambiar, incluso podrían cambiar de altura de tipología. Entonces, va a ser importante que se indique, como está en este archivo de acá, cuál es el valor del A y cuál es el valor del B, para que cualquier cosa se pueda pues ajustar un poco la lectura de archivos y encontrar el archivo que corresponde al A y al B de la estructura que se esté analizando, ¿sí? Ahora, hablando un poquito de la carpeta de resultados, como les mencioné, cada uno de estos números está asociado a una edificación que hemos corrido. Por ejemplo, la CS187 tiene una serie de datos, pero lo que nos va a interesar por el momento es que tenga lo siguiente, estos tres archivitos que tenemos aquí. Entonces, el primer archivo va a ser el PFA máximo de cada piso. Entonces, por ejemplo, miren cómo funciona este archivo. Este archivo tiene dos columnas. Dos columnas significa que tiene dos pisos, ¿sí? En otras palabras, el número de columnas que tenga este archivo va a corresponder al número de pisos de la edificación. En este caso, la 187, sabemos que es una edificación de 2 pisos. El número de filas que va a tener este archivo va a ser el número de ground motions evaluados para ese edificio, y eso incluye todos los hazard level. Es decir, este edificio 187 se corrió con el CS Barranquilla Soil 0.7 segundos, y dentro de esa carpeta, recordemos que hay otras subcarpetas que tienen hazard levels, ¿cierto? Hazard levels. Y dentro de esos hazard levels tienen una serie de registros. Este archivo que les estoy mostrando de texto los tiene organizados, ¿sí? Todos los PFA, ¿sí? Que hay dentro de cada carpeta. Es decir, si aquí si en cada uno de estos hazard level hubieran 50 registros, entonces aquí van a haber 500 filas, ¿sí? 50 por 10, 500. Entonces habrían 500 filas. La forma de entender el siguiente archivo, bueno, les estaba indicando que es el piso 1 y el piso 2. Entonces, vuelvo a repetir, no importa, este primer valor sería el PFA máximo del piso 1, ¿sí? Del primer registro. Este sería el PF máximo del piso 2 del primer registro, del primer ground motion. Y lo que les comentaba es el SDR, floor max, representa el SDR máximo bajo la misma convención que estamos utilizando para el PPA. Número de columnas va a ser igual al número de pisos, y el número de filas va a ser el total de ground motions que tengamos con el que hayamos corrido la edificación. Importante aquí los nombres de estos archivos que tenemos acá. Ahora entro en detalle de este test run que tenemos por acá. Importantes son estos nombres de archivos que están por acá, ¿sí? Que tengan el mismo nombre para que la plataforma, pues por el momento, por la que les voy a pasar, pues pueda leer. Importante de esto es que el SDR que estamos metiendo en este archivo no está en porcentaje, ¿sí? No está en porcentaje.
Lo menciono porque hay otro archivo pues, en el que sí está en porcentaje. Y otra cosa importante es que tengamos un orden con los registros que se están leyendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos estar leyendo para hacer la corrida de, por ejemplo, el edificio 187, estoy corriendo y estoy leyendo un montón de ground motions y tengo que tener claro cuál es el orden para que al momento de yo sacar el output, de tener este output de PFA y SR tengan el mismo orden. Entonces lo que se hace es que dentro de cada hazard level hay una lista de los ground motions. Entonces cuando se van a correr lo que se hace es que se lee esa lista y se va corriendo en orden. Y cuando se va y al irse corriendo pues se va pegando también en orden estos resultados. Ahora, ya hablamos de estos dos archivos. Hola, qué pena, ¿puedo hacer una pequeña pregunta? Sí. ¿Te puedes devolverlo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, digamos, ahí tienes 10 hazard levels, pero digamos que yo no los quiero usar todos? Digamos que quiero usar el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Okay. ¿Se puede? Sí, sí. ¿Podría claro hacer que alguna sí. modificación? O digamos Sí. que no quiero usar, digamos que yo quisiera mezclar las señales de Barranquilla y las de Cali. ¿Podría ser yo como una carpeta que tenga esa estructura con las señales ahí mezcladas y podría funcionar? Sí, sí, claro. Si los corriste todos, sí, eso sería cuestión de tu output. En cuanto a lo que mencionaste de los hazard levels, lo que también podrías hacer acá es que aquí indico cuáles hazard levels quiero incluir. Por ejemplo, si quiero del 1 al 6, que aquí solamente me voy a incluir del 1 al 6. Ya combinar señales dependería de tu corrida, ¿cierto? De que tú armes la estructura de tu edificación y crees una nueva carpetica de CSS, no sé, combinación tal, y ya, pues simplemente que concuerden el número de registros con los resultados. Pero sí, Digamos, puedes hacerlo sin ningún problema. para calcular, para hacer acá el cálculo de las funciones de fragilidad, ¿la plataforma necesita para algo las señales en sí o es solo leer el Excel con los espejos? Solo leer el Excel con los aspectos. Sí, en realidad Ya, no o sea, en necesito. realidad las señales como tal ya no las necesita, ¿sí? Exacto, exacto. Necesitas el Excel de los espectros. Exacto, sí, sí, simplemente lo tengo allí como para mantener el orden, pero sí, efectivamente no necesitarías el montón de registros .at2, únicamente los dos Excel que les mostré ahí arriba. Listo, vale, gracias. Listo. Listo, entonces íbamos a hablar un poquito del test run. Este es un archivo importante porque nos va a decir cuáles corridas corrieron bien y cuáles, por el contrario, no corrieron como esperábamos. Entonces, este archivo tiene la siguiente estructura. La primera columna corresponde al hazard level, es decir, aquí va a haber números del 1 al 10 en este caso. La segunda corresponde al nombre del Gmotion que se corrió. La tercera va a ser el tiempo de corrida del modelo. En las corridas que está realizando Uninorte, estamos corriendo el tiempo pues, del registro más 5 veces T1 del edificio. La columna 4 corresponde al tiempo del Explique para registro qué, como tal. Vero. Sí, lo estamos haciendo para, no cortamos el modelo computacional porque queremos ver cómo se comporta pues, después de que el sismo se ha detenido y a partir de allí podemos evaluar un poco lo que es la deriva residual, la deriva residual que queda en la edificación. Entonces, en ese lapso de tiempo, evaluamos también cómo se comporta la estructura, luego que ha parado el sismo y podemos ver ese detalle. Para hacer eso, ¿le meten como unos ceros al final a la señal o qué? No, tú le puedes decir a OpenSys que corra tantas veces el número de segundos. Es un pedacito de código chiquitito. Nosotros lo corremos dentro de un while y básicamente decimos while el tiempo sea tal número menor que 50 segundos, siga corriendo el algoritmo. Entonces no hay que tocar las señales. OpenSys lo hace fácilmente con un pedazo de código. Te lo podemos pasar. Vale, sí, gracias. Se los agradecería Juan mucho. Sebastián, o la otra es que si estás trabajando con señales,
y estás cargando directamente las señales, ahí cuando tienes el algoritmo de correr, le aumentas el número de puntos que le vas a poner de corrida más allá de los puntos de la señal y él te genera automáticamente Sí, eso. Esa es pero otra forma. pues como la señal está cargada en el time series y el time series tiene una cantidad determinada de puntos, ahí no habría lío. Yo puedo correr más steps de los que tiene el time series. Ninguno. Ah, ok, listo. Gracias. Eh, bueno, aquí esta quinta columna la tenemos como deriva máxima de piso en porcentaje que se tuvo en ese registro. La sexta columna corresponde al periodo con el que finalizó el edificio en su corrida. Y la última columna corresponde a la deriva permanente en porcentaje máximo que se obtuvo. Aquí, ahora que hablamos pues de la deriva permanente, pues también se requeriría un archivito que también contenga la deriva máxima de cada piso, la residual, que en este caso pues la tengo aquí como desplazamiento flor, que está un poquito tapada, está en de desplazamiento, pero tendría la misma estructura de los dos archivos que les mostré anteriormente de PPA y de SR. Aquí lo importante nuevamente es el orden de las corridas, porque aunque aquí tiene el registro, aunque aquí tiene el nombre del registro, pues lo hago secuencial, ¿sí? De tal forma de que como están pegados las EDP, de esta forma también está pegado el test room. Ahorita hablaremos un poquito más cómo funciona esto en la plataforma. El tercer tema en la parte de homogenización es una matriz de edificaciones indicativas. Me refiero con esto, una matriz en la que están todas sus edificaciones en cada fila y tienen una serie de columnas que representan el número de bahías, por ejemplo, la longitud de bahías, el código con el cual se diseñó, etc. Aquí hice un pequeño corte de esa matriz, pero digamos, las columnas más importantes que utilizo para la plataforma son estas cuatro. Uno es el código de construcción. Realmente esta no lo utilizo mucho, pero la tengo allí guardada. Otro es un nombre representativo de la edificación. Por ejemplo, en esta edificación que tenemos acá, sabemos que es un pórtico que fue diseñado CCR 84 con el código del 84, que es de una zona de amenaza sísmica baja, que tiene 2 pisos y tiene 5 vanos de longitud de 6 metros, por ejemplo. Tenemos también una columna, que aquí llamamos ciudad, que es el CSS, ¿sí? la carpeta de acelerogramas con el que se corrió esa edificación, y aquí el output CSS corresponde al nombre simplificado de la edificación, que es el nombre que les estaba mostrando en cada carpetica de corrida, CS187, por ejemplo, que contiene la cantidad de archivos que mencionamos hace un momento. Una vez ya conocemos lo que necesitamos, que son carpeta de selección de acelerogramas, carpeta de resultados y la matriz de edificaciones indicativas, vamos a hablar un poquito de cómo es el orden o cómo la plataforma los lee. Entonces yo les voy a compartir un zip que va a contener la plataforma y va a contener un ejemplo input, que es ese que les estoy señalando allí, que tiene algunos ejemplos de lo que hemos corrido. Aquí dentro de esa carpeta va a estar la matriz de edificaciones indicativas y va a haber otra carpetita que dice CS más resultados. Allí vamos a tener algunos CSS, los que considero importantes, bueno, los que se utilizan para las carpetas de los resultados que les estoy pegando. Aquí les pego los resultados, una carpeta de resultados que van a ser edificaciones que hemos corrido con los códigos 98, NSR98, NSR10, y otros que corresponden a los resultados con el código del 84. Y dentro de esas carpetas de resultados, pues tenemos cada una de las identificaciones individuales que ya ustedes saben que contienen el PFA, el SDR y el test room que les acabo de hablar hace un momentico. Entonces, lo que importa aquí es la ubicación relativa de estos archivos con respecto a la carpeta de resultados. ¿Qué me refiero con eso? Bueno, yo les mencioné que esta es la carpeta de resultados de cada edificio. Estas son unas carpetas que ustedes pueden crear para agrupar sus resultados. Por ejemplo, no sé, si quisieran tener aquí una carpeta que diga, no, estas edificaciones son de 1 a 5 pisos y esta de 5 a 10 pisos, por ejemplo. Ustedes evaluarán cómo quieren agrupar sus resultados. Esta es una carpeta de selección de diagramas. Nuevamente está la materia de guía de edificaciones indicativas. Lo que les mencionaba ahora es que lo que importa es la ubicación relativa de cada una de estas carpetas con respecto a esta edificación que ustedes están seleccionando. Lo que me interesa es, si ustedes seleccionan la edificación 187,
el CSS con el que corrieron esa edificación debe estar un nivel antes de esta carpeta de resultados. Y la matriz de edificaciones indicativas debe estar un nivel antes, ¿sí?, de todas estas carpetas. Eso es lo que importa para poder correr la plataforma. Ubicación relativa de estas carpetas con respecto a las carpetas de cada edificio individual. Estas carpetas pueden tener cualquier nombre por la misma razón, porque es ubicación relativa, es decir, las carpetas que contienen esto, ejemplo input, CSR más resultados y resultados 24 pueden tener cualquier nombre. Y importante, para que les funcione la plataforma, es que pues debe tener este mismo nombre, el Excel guía que acabamos de hablar, matriz, edificaciones, indicativas, para que pues pueda leer. Ahora sí, entrando un poco en materia en la GUI, voy a hablarles algunas cositas rápidamente de lo que necesitamos para la instalación. Lógicamente necesitamos Anaconda, porque esto fue desarrollado en Python. Tenemos que instalar PyQt, y eso simplemente se hace abriendo Anaconda Prompt y copiando esto que tenemos acá, conda install c Anaconda PyQt. Obviamente necesitamos descargar la carpeta que les voy a compartir, que tiene el ejemplo de input y los archivos necesarios para correr la plataforma. Abrir y ejecutar el archivo que se llama main.fragility, ¿sí? Y cuando lo corramos ese main.fragility, pues como en Python, le damos play aquí y usted nos va a abrir la interfaz gráfica. Y algo que he notado a veces con las pruebas que hemos hecho cuando se está en otro computador es que muchas veces no tienen instalado la librería de estadística, StatModels, entonces aquí pues les indico cómo instalar. De la misma forma que PyQt, simplemente con un comando en Anaconda Prompt. Hablando de la interfaz gráfica, entonces, vamos a tener unos tabs de análisis. El primero, simplemente, el que está programado en estos momentos, es de las curvas de excedencia estructural. Entonces, la forma en que tenemos esto organizado es, vamos a tener un panel que está organizado para meter todo lo que se refiere a la edificación 1, ¿sí? Porque la idea es que esta plataforma compare entre dos edificaciones, y todo lo que está a la izquierda es datos de análisis para la edificación 1. El panel de la izquierda va a ser lo mismo, pero para la edificación 2. A la izquierda vamos a tener las gráficas que corresponden a la edificación 1, y a la derecha las gráficas que corresponden a la edificación 2, a excepción de este último panel por acá que dice comparación y combinación. Ahorita hablaremos de ello. Entonces, este SEC es una abreviación para decir curvas de excedencia estructural en inglés. Y esta que está acá van a ser unas curvas PDF para distribución de distintos valores de los bienes que les seleccionemos. Acá va a estar la dispersión, es decir, la nube de puntos de EDP versus IM. Aquí va a estar una gráfica del viñado, esos IMs. Y aquí va a estar la parte en la que podemos comparar curvas de dos edificaciones y también combinarlas. Entonces, empecemos hablando de la primera parte. Vamos a quedarnos solamente hablando de la edificación 1, porque la edificación 2 sería exactamente lo mismo, y hablemos de la sección de carga de archivos, load files. Entonces, aquí serían dos exploradores de archivos. Esos dos botoncitos lo que van a hacer es abrirnos un explorador de archivos. El primero lo que vamos a hacer es seleccionar el CS de nuestro interés, y con el segundo lo que vamos a hacer es seleccionar la edificación que queremos evaluar. Aquí viene algo importante que no lo he mencionado, y es el Excel de matriz de la matriz indicativa, el Excel que les hablé hace un momento. Su propósito principal es que ustedes no tengan que seleccionar estos dos botones, porque corren una edificación, correr la 277 el miércoles, ¿cuál era ese CS que hace con el que se corrió? Entonces, la opción de ese Excel es que él busca dónde está esta edificación y de una vez le asigna el hazard, la selección de acelerogramas, con lo cual lo corrió. En ese sentido, pues no tendríamos que andar seleccionando los dos botones, sino únicamente selecciona tu edificación, el Excel se encarga del resto, ¿sí? Y es justamente con estas dos columnitas que lo hace. Ciudad, busca el output, encuentra el output y toma ese CSS. Ahora, hablando de la sección del test, lo que hace esa sección del test es filtrar los datos de corridas, eliminando aquellas que consideramos como no exitosas.
aquí es donde viene la importancia del archivito test earthquake que les había mostrado hace un rato. Entonces vamos a tener dos variables de interés. Uno que es el tiempo mínimo, que lo hemos definido como 0.9, y otro que es el SDR límite. Vamos a ver qué es esto. Tenemos este archivo. Estoy abriendo el CS187. Recordemos que en el CS187 tenemos estos tres archivos. Test run earthquake, que es este que tengo aquí abierto. Entonces, ¿cómo hace la revisión? Para cada Gmotions, es decir, nos paramos en la primera fila, si vamos a hacer, si estamos empezando con el primero, entonces el código funciona así. Si el tiempo de corrida del modelo, recordemos que el tiempo de corrida del modelo es esta tercera columna que tenemos acá, es mayor o igual a un tiempo mínimo, en este caso es 0.9, que en realidad es un porcentaje, un 90% del tiempo del ground motion, ¿sí? Es decir, si el 90% del tiempo del ground motion es menor que el tiempo de corrida del modelo, entonces la corrida es exitosa. Si esto no ocurre, pero el SDR máximo que siente la edificación es mayor que un SDR límite, que es este que tenemos por acá, que definimos acá, que lo tenemos definido como un 4%, entonces, oye, aún así, acéptame la corrida como exitosa. Aunque no cumplió el tiempo, superó un SDR máximo que definimos, entonces acéptamela como corrida exitosa. Si no, la corrida no es exitosa y se elimina, el registro no se tiene en cuenta para las curvas de fragilidad que vamos a hacer. Otra pequeña pregunta, qué pena. ¿Sí? Digamos, en nuestro caso, nosotros vamos a correr análisis 3D, es decir, vamos a incluir las dos componentes del terremoto simultáneamente. En ese caso, nosotros, ¿cómo deberíamos modificar acá? Porque yo veo que en el archivo que tú tienes ahí, tienes las dos componentes del mismo terremoto, como corridas como terremotos separados, ¿sí? Sí. Nosotros podríamos modificar ahí algo en ese archivo para igual poder usar esta plataforma si hicimos el análisis 3D metiendo las dos componentes simultáneamente. Tú dices como que se puedan evaluar ambas al tiempo y de ahí decidir si se tienen en Pues cuenta. sí, digamos, porque pues, los resultados de deriva, pues los resultados de demandas que nosotros vamos a sacar de nuestro modelo 3D, digamos, serían debidos a que le metimos, por ejemplo, el terremoto RSN 405 y ya, pero pues le metimos las dos componentes al tiempo y eso nos va a dar unas demandas, nos va a dar unas derivas, unos desplazamientos, unas aceleraciones. ¿Sí? Y pues vamos a tener un tiempo de corrida, vamos a tener una deriva máxima, vamos a tener todo eso que tú tienes ahí, solo que no es debido a un solo archivo, sino a dos. ¿Sí? O sea, no es debido a un solo archivo de esos de acelerograma, sino a dos al tiempo. ¿Sí? Ok, sí, se podría hacer que lea los dos archivos y si uno falla, entonces ya no se tiene en cuenta ninguno de los dos. Sí, podríamos hablarlo ahorita que se termine la reunión, quedamos en contacto y hablamos del tema, a ver cómo lo podremos modificar, ¿te parece? Sí, sí, es decir, no es que vayamos a correr las componentes por separado, sino que o sea, le vamos a meter los dos acelerogramas al tiempo, ¿sí? O sea, uno en X y otro en Y. Ok, sí. Sí, efectivamente nuestros análisis los que estamos haciendo son en 2D, pero sí, podemos revisar eso ahorita, ¿sí? Ok. Listo, eso en cuanto a la evaluación del test. Ahora, para la definición de esta sección que son IMs y EDPs, tenemos estas variables de interés. La primera es el periodo estructural. Si recuerdan, dentro de cada selección de programa tenemos nuestras carpeticas de response spectra que corresponde a SA, la segunda es a SA average, y el periodo que seleccionamos, por ejemplo, si cogiéramos aquí 0.06, lo que va a hacer es seleccionarme la columna que tiene ese 0.06. En IM vamos a seleccionar, a ver un desplegable,
pues vamos a poder seleccionar si vamos a utilizar la IMDSA o ese subaverage, y eso es lo que va a determinar al algoritmo cuál de las dos carpetas, perdón, de los dos archivos es del que va a utilizar. Para el EDP vamos a seleccionar si es SDR o PFA. Entonces, por ejemplo, si se fijan, justo la que está al lado, esta justo que está al lado acá, no está activa. Esta se va a activar una vez apenas se seleccione una edificación. Aquí estos son nombres por defecto que tengo una vez abren la plataforma, escrito, no hay carpeta seleccionada, no hay nada. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono la 187, ya ese desplegable se va a activar. Y va, como habíamos mencionado ahorita, la 187, si se acuerdan, es una edificación de 2 pisos. Entonces la opción que va a aparecer allí es, oye, piso 1, piso 2 o la máxima de ellas 2. Es lo que les estoy mostrando aquí, piso 1, piso 2, y el max pues va a coger la máxima de los pisos, en este caso 2 o de los que haya. ¿Sí? Para poder representar, por ejemplo, las curvas de excedencia, no del piso 1, del piso 2, sino la máxima, por ejemplo, de toda la edificación. Y esto de acá son los hazard levels que quiero incluir en mi análisis. Si yo quisiera colocar solamente 1 y 10, pues colocaría solamente la data que está en la carpeta de los registros que se tomó del hazard level 1 y 10. En cuanto a esta parte. Ahora, para la parte de los parámetros de fragilidad, tenemos estas variables de interés. Los J son los niveles para definir las curvas de excedencia estructural. En este caso, fíjense que tenemos seleccionado en el EDP SDR, pero el SDR puede estar normalmente lo hacemos en porcentaje o no en porcentaje. Fíjense que aquí no está en porcentaje. ¿Por qué? Para evitar, por ejemplo, cuando cojamos PFA, que está en otras unidades, entonces aquí está, pues digamos, el número como tal. Entonces aquí, por ejemplo, si graficáramos con esos J, fíjense que está 0.005 y en la gráfica pues sí nos aparece el 0.5% para el caso del SDR, pero lo que se incluye en el J no va porcentual. ¿Sí? Ahora, para explicar los siguientes 3 parámetros que son bin type, bin min data y initial numbing, vamos a hablar un poquitico del bineado. Entonces, aquí hice un recorte de una gráfica, de una corrida, y lo recorté solamente hasta punto 2, ¿sí? Por eso no hay mucha data de hazard levels muy altos, solamente hasta punto 2. Esta es la data original que tenemos, dispersa. Cuando hacemos el bineado, lo que buscamos es categorizarlos un poquito, ¿sí? Entonces, en esa opción donde dice bin type, es un desplegable si lo vamos a hacer en log space o link space. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes miran, la que dice log space hace unos bines que están más pegados al inicio y luego se van separando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Eso lo hacemos por la misma naturaleza del problema, que solemos tener muchos datos al inicio y pocos datos al final. La parte de link space, si se dan cuenta, miren, están igualmente espaciados. Entonces, estos dos datos que tenemos acá, son 2 siguientes variables, las explico explicando un poquito el proceso que hago para binear esta data. Entonces, el bineado lo parto en 2 fases. La primera fase es definir cuántos bines van a utilizarse, ¿sí? Para empezar a hacer la categorización. Y cada dato de esa dispersión que tenemos se asigna a un bin en específico. Muy seguramente, casi el 100% de las veces vamos a tener bines vacíos, entonces esos bines vacíos pues se van a borrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí en la plataforma inicial numbin 50 bins. Obviamente yo aquí hice un corte de 0.2 para que se viera bien la imagen, pero hay más bins. Entonces, hace inicialmente 50 categorías, asigna cada valor de esa dispersión en cada EDP en uno de esos bins, y listo. Esa es la primera fase. Pero ¿qué va a pasar? Pueden haber bins que van a tener poquita data, 1 dato, 2 datos, 3 datos. Y eso pues no sería algo estadísticamente significativo. Bueno, que lo que les estaba haciendo era contándoles el número de bins. Es decir, si por ejemplo, si esta fuera una gráfica solamente de la fase 1, entonces es como si aquí yo hubiese dicho inicial numbing 17. ¿Sí? 17. Ahora sí hablando de la fase 2, vamos a revisar cada uno de esos bins. Y vamos a revisar cuántos números, cuántos datos tiene ese bin. Y eso lo hacemos, y eso se hace con bin data. Al decir aquí 15, le estoy diciendo, oye, yo quiero que mínimo cada bin tenga 15 datos, ¿sí? Si esto no se cumple, entonces va a empezar a combinar bins hasta que este criterio se cumple. Es decir, me meto cada categoría,
cuento cuántos hay, y si no, voy a revisar el siguiente bin para juntarlos. Esto lo voy a explicar en detalle un poquito más adelante con un ejercicio. Listo, entramos a la parte de las gráficas. En las gráficas, nosotros, luego que seleccionamos la edificación, vamos a tener aquí en los títulos, normalmente antes estaba Building 1 solamente, y al seleccionar la edificación aparece este nombre de acá. Los títulos, este es el nombre, recuerden que yo les hablé de colocar un nombre significativo a la edificación, porque, es decir, aquí tenemos CS187, pero ¿cuál es esa edificación? Entonces, esta columnita que tenemos acá nos va a permitir que al ver las gráficas sepamos rápidamente, con una codificación, de a qué edificación nos estamos refiriendo. Entonces, esa es otra cosa importante de la matriz. Si no tenemos esta matriz, aquí simplemente nos va a quedar Building 1 y Building 2. La edificación, el código nos va a funcionar perfectamente sin esta matriz de edificaciones indicativas del Excel especialmente, pero no le va a aparecer, por ejemplo, esto, y nuevamente van a tener que presionar, van a tener que buscar cuál es la selección de celebramas con la cual se corrió esa edificación. Entonces, si le damos clic, si ya seleccionamos la edificación y le damos clic a dispersión, vamos a observar la nube de puntos que tenemos del EDP versus el IM, pues que hayamos seleccionado en este panel de acá de IM and PDP Definition. Si presionamos Graph Building, lo que va a hacer es que se van a graficar tres cosas. Uno, las curvas de excedencia estructural, ya la vemos. Otra, el bineado, y otra también se va a actualizar la dispersión. Entonces, por ejemplo, si le doy clic a Graph Building Tool, vamos a tener esas dos gráficas ahí, la excedencia, la dispersión, y si vamos bineando, también vamos a tener la del bineado. Regresemos un momentico a la dispersión. Y nos preguntaremos entonces, ¿para qué hay un botón de dispersión? Si también el Graph Building también grafica esa dispersión. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Las curvas de excedencia estructural van a depender mucho de los niveles J que definimos. Si estos no son consistentes con la data que tenemos, entonces va a aparecer error en la gráfica. Sí, damos un ejemplo. Aquí tenemos hazard level del 1 al 10, vamos a modificarlo solamente hasta el 6. ¿Sí? Entonces, no va a haber cambios en el gráfico. Si hubiese graficado algo que funcionara, estuviera ahí sin modificarse, y en este caso, pues como no hubiera graficado nada, sigue sin aparecer nada. Y en la consola de Python nos va a aparecer este error, Perfect Separation Error. Este error significa que hubo un problema haciendo las curvas de excedencia estructural. Entonces, si revisamos la dispersión, si ahora le damos clic a dispersión como tal, no a Graph Building 1, sino a dispersión 1, vamos a observar cómo está la data, ¿verdad? Entonces, en esa data lo que vamos a ver es, yo tengo un J del 3%, y aquí no hay ninguna data del 3%, superior al 3%. Entonces, por eso no me la va a poder graficar. Entonces, esa es la importancia de la gráfica de dispersión solita. Podemos ver cuáles son los J que tenemos disponibles, porque podríamos hacer el análisis para poder definirlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando no utilizamos el EDP-DCR, sino EPFA, son otras unidades. Si tengo esos valores J, pues voy a tener problemas al tratar de graficar la curva de excedencia estructural. Esa es la razón de ser del botón de dispersión solito. Bueno, una vez hemos graficado los dos edificios, es decir, hemos dado clic a Graph Building 1, Graph Building 2, después de haber seleccionado las edificaciones pertinentes, vamos a tener habilitado utilizar esta pestaña que tenemos acá de comparación y combinación. Al graficar la comparación lo que va a hacer es, me va a mostrar, son las dos curvas, ¿sí? Fíjense, una está punteada, otra está línea continua, y nos va a mostrar allí cómo se ven. La otra, la de combinación, lo que va a hacer es que va a utilizar la data de las dos edificaciones para generar una nueva curva de fragilidad. Si se dan cuenta, está como en el centro. Está utilizando esas dos datas. Y pues, ahí para hacer esa combinación, ¿solo se puede con dos o es posible combinar más? No, solo está posible con dos. Ok, vale. Listo. Eso en cuanto a la combinación. Si pueden ver, está de fondo con un cierto color transparente las otras dos gráficas. Ahora, el último botón para las gráficas es este que dice PDF o GDPs, y para guiarnos un poquito vamos a entrar la parte del lineado. Vamos a clicar esas dos y vamos a tener lo siguiente. Una vez nosotros hemos corrido Graph Building 1, se nos van a habilitar
estas opciones que tenemos acá. Aquí, si se pueden dar, aparecen una serie de valores IEMs. Y esos valores IEMs que corresponden, por ejemplo, el primero corresponde a 1.33, que si se van a la gráfica de viñado, corresponde al más extremo que tenemos acá, 1.33. El segundo, el 0.97, corresponde a ese segundo bin que tenemos allí. Lo mismo para la otra edificación, 1.13, que tenemos allí, y 0.75 el otro bin. Y ahí tenemos todos los bins que pues hayamos utilizado, que hayamos corrido, que va a depender nuevamente de este parámetro que tenemos acá, que dice initial non-bin. ¿Sí? No van a ser 50 porque, como les comenté ahorita, y ahorita lo vamos a volver a ver, no van a ser 50 porque eso tiene una fase de que borra los bins que estén en cero y hace empieza a hacer combinaciones, entonces pues, no van a haber 50. Y listo. Y cuando seleccionamos en estos desplegables, seleccionamos varios y le damos clic a calcular, podemos ver las curvas PDFs, ¿sí? De esos, de cada una de la data de esas categorías. En este caso, seleccioné 1.33, 0.97 y 0.75, por ejemplo, en la gráfica. Lo mismo para este caso. Y ahí puedo ver las PDFs pertinentes. Cada gráfica que ustedes ven tiene un toolbar, una barra de herramientas. Lo más importante, pues ahí pueden guardar, pueden hacer varias cosas. La más importante es esa que les estoy seleccionando allí, para que ajusten varias cositas. Por ejemplo, esta que está aquí me va a permitir ajustar el eje X, esta que está acá me va a permitir ajustar el eje Y, los límites, y también puedo cambiarle la escala, si le quiero lineal, log, o en ese caso logic, por ejemplo. Entonces, si hago este cambio de aquí para acá, pues, por ejemplo, esa gráfica que tenía ya a la izquierda, ahora acá a la derecha la tengo en log, ¿sí? Es decir, ustedes pueden configurar su gráfica como quieran en cuanto a límites, y también pues guardarla si la quieren guardar en alguna parte del computador, pues le dan ahí a este icono que tenemos aquí. ¿Sí? Unas recomendaciones para la utilización de la plataforma. En Python tenemos una opción de Tools, Preference. Vamos a entrar a IPython Console, a la parte de gráficas, y vamos a verificar que el backend esté inline. ¿Por qué? Porque si eso está como automatic, que creo que es la otra opción, va a generar unos cuadros de diálogo externos, ¿sí? Va a tratar de hacer las gráficas en otros cuadros aparte a la plataforma, y eso pues va a llenar el computador y obviamente no es agradable. Entonces esa opción tiene que estar ahí activa. Y lo que va a hacer es que va a generar gráficas secundarias en la parte del plot de la consola. Estoy viendo cómo solucionar esa parte para que no aparezcan, pero por el momento es allí inline para que no nos cree cuadros nuevos. Otra recomendación es que probando los distintos computadores puede pasar que no se vea completa la interfaz, es decir, por ejemplo, que no se vea el botón de abajo. Eso pasa por la resolución del computador. Normalmente cuando el computador es un computador grande, pues se va a ver bien, una pantalla grande se va a ver bien. Una amiga pues intentó hacer su pantalla un poquito más chiquita, entonces lo que hacía era conectarla a una pantalla más grande de un monitor de escritorio. Pero igualmente creo que no habría problema ajustando la resolución. En todo caso, siempre que se conecte una pantalla más grande, pues no debería haber problema. En este caso, pues le pongo el ejemplo de cómo funciona en mi pantalla, cómo es mi resolución, la recomendada que me piden allí, y mi dispositivo es de 15.5 pulgadas de pantalla. Entonces allí, para cualquier cosa, problema de resolución de la plataforma. Ahora vamos a hablar un poquito del proceso de bineo, vamos a retomarlo un poquito. Me han pedido que explicara como el proceso que estaba utilizando. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de un CSS 277, una aplicación que tenemos ahí, y estos son los parámetros que estoy definiendo. El bin type lo voy a hacer log space, recuerden que eso es para definir cómo va a crear los IEM, si van a ser lineales, es decir, van a estar igualmente espaciados, o si van a estar en el espacio log. Para este ejemplo he utilizado mínimo 15 datos por bin, y le he dado un número de bines iniciales iguales a 50. Entonces, si yo reviso la data de este edificio para SR máximo, voy a tener un IM mínimo. El IM más pequeñito que tengo es de 0.035.
y el IM máximo es de 1.72. Entonces, para definir esa categoría de IMs, cuando utilizo el tipo de bin log space, lo que hago es que calculo el exponente del número, y en este caso, por ejemplo, 0.03 es como si fuera 3.05 por 10 a la menos 2, es decir, este menos 2, y el I máximo, en este caso es 1.72 por 10 a la 0, entonces es el valor de 0. Entonces, para crear ese IM bin de referencia, lo que hago es, utilizo la función de Python de nplog_space, me pide ese exponente mínimo, ese exponente máximo y el número que va a tener, la cantidad de datos que va a tener ese vector que corresponde a las categorías. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le diera esta función, el exponente mínimo y el exponente máximo, 1 por 10 a la menos 2 es 0.01 y 1 por 10 a la 0 es 1. El problema es que nuestro set, el máximo es 1.72. Está pasando el 1. Entonces ahí lo que hago es darle exponente más 1. En este sentido me va a generar una data, un IM bin ref, que tengo aquí a la derecha, que va de 0.01 hasta 10. Si en vez de bin type colocara linspace, lo que haría sería tomar el mínimo y el máximo y lo crea lineal. Y sí, sería, digamos, no perdería tantos datos, no tendría tantos datos vacíos, ¿sí? Pero la única diferencia del bineado log space y linspace es esta parte de la generación de esto que le llamo in-bin-ref, que van a ser todos los IM bineados de la fase 1. Entonces, para la fase 1 se agrupan los datos en cada bin, ¿sí? ¿Recuerdan la nube de dispersión que teníamos grandota? Ahora voy a asignarlos a una categoría del in-bin-ref, lo que tenemos por acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer bineado de referencia que tengo es de 0.01, y si recuerdan, la data mínima es de 0.0305, es decir, aquí esto va a estar vacío, va a estar vacío, va a estar vacío. Ahora ya entramos en detalle a cómo lo asignamos. Entonces, todo lo que está en rojo va a estar vacío, y eso lo voy a borrar. Lo voy a borrar y voy a tener cierta cantidad de datos por cada bin, ¿sí? Fíjense que aunque empecemos con 50 bins, ya bajamos a 29, ¿sí? Entonces, en esta fase 1, lo que hacemos es lo siguiente. Yo tengo una primera columna de los IMs que tenemos y de los EDPs que tenemos, ¿cierto? Yo aquí voy a colocar algunos IM bin ref que teníamos en la matriz de ahí atrás, 0.031, 0.041, 0.47 y 0.54. Ya aquí he borrado todos los que están en 0. Entonces, y voy a sacarles el punto medio de ellos, la mitad entre 0.031, 0.041 y 0.036. Y así para cada intervalo. Entonces, yo reviso mi primer IM. Mi primer IM es 0.0305. Eso es menor a 0.036, entonces entra en la categoría del IM bineado 0.031. Siguiente, 0.042, esa es mayor que 0.036 y mayor que 0.044. Entonces esa va para 0.041. Lo mismo pasa con las siguientes, ¿sí? Queda en este rango y esta otra queda en este rango. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros graficáramos IM versus EDP, tenemos este número de puntos y. Ahora si grafico EDP versus el IM bineado, pues voy a tenerlos así categorizados. Eso es lo que estoy haciendo. Pero vamos a observar que hay bines con poca data, con muy poquita data. Y aquí es donde entraría entonces la fase 2 del bineado. Entonces, la fase 2 del bineado normalmente se agrupan los datos en cada bin hasta que la cantidad de datos por bin sea mayor a este parámetro que definimos inicialmente como 15 datos. Entonces, de la fase 1 teníamos esto. Lo que vamos a hacer es unir categorías hasta que se cumplan 15 datos. En este caso, hasta esta quinta categoría tendríamos 11. No cumplimos con el 15, entonces la siguiente categoría serían 11 más 11, 22. Aquí ya cumpliríamos con el requisito de los mínimo 15 y empezamos a unir estos bins. Entonces, vamos a tener esa cantidad, pero ¿cuál va a ser ahora el IM bin ref que va a tener? Lo que hacemos aquí es una suma producto, por ejemplo, 0.031 por 1 más 0.041 por 1, sucesivamente, cada uno por su respectivo valor del IM bin ref, y se divide entre el total de datos y vamos a tener este numerito de 0.062 que va a ser el nuevo IM bin ref. Esta matriz de la derecha que están viendo acá es
miro el IM inferior, el más pequeño, que sería 0.031, y el superior, que en este caso sería 0.072, la cantidad de datos sería 22, y el nuevo IM-bin que vamos a utilizar sería 0.062, lo que es mancho por ahí. Para el siguiente dato, bueno, aquí miren, estaba diciendo el IM inferior y IM superior, pero por ejemplo, si miramos el siguiente dato, que es 0.083, ya tiene 18, superior a 15. Entonces, IM inferior y IM superior es el mismo, y el IM bineado va a ser exactamente el mismo. Iniciamos con 50 bines, luego en la fase 1 pasamos a 29 bines, y luego con la fase 2 pasamos a 19 bines. Si empezamos con menos bines, en vez de 50, empezamos con menos, pues vamos a tener resultados similares. Y esto es lo que les quiero mostrar acá. Esta primera data es en escala log con un número inicial de bines de 50. Esta que está acá es con una escala lineal de 50 datos, por ejemplo. Y esta que está acá son 20 datos log y 20 datos con lineal. Si hacemos la comparación, por ejemplo, fíjense estas curvas casi que imperceptibles al ojo, que son diferentes, son similares entre log y line, en este caso específico. Si comparamos el log con 50 datos y 20 datos, fíjense que la respuesta también es muy similar. Y si comparáramos el log de 50 con el line de 20, pues también sería una respuesta bastante similar. Entonces, esto es toda la presentación, en la que explicamos entonces cómo está organizada la data, un poco de la GUI y un poco del proceso de delineado. No sé si tengan dudas, inquietudes. Yo tengo otra pequeña pregunta. Sí, cuéntame. Estos valores de umbrales, esos J que tienes ahí, ¿son deterministas? Porque, digamos, según la revisión de literatura que ha hecho el profesor Carrillo con Raúl, ellos nos han pasado algunas referencias de funciones de fragilidad de componentes que nos dan pues esa relación entre demanda y estados de daño, y pues ahí vienen, digamos, valores de mediana y de incertidumbre, ¿sí? Para esas relaciones de probabilidad de exceder un estado de daño. Está la curva y a los lados pues tiene otras curvas que representan como la variación que podría ir, la incertidumbre que podría haber ahí. ¿Te refieres a ese tipo de curvas? ¿Cierto? No, digamos tú, para sacar esas funciones de excedencia estructural, entonces tú definiste J es igual a 0.05%. ¿sí? Ajá. Ese es un valor determinista, ¿sí? Esos umbrales. Pero habría forma, no sé, de poder considerar con esta plataforma las funciones de fragilidad para, por ejemplo, bueno, vamos a asumir que, por ejemplo, la función de fragilidad de un muro, la vamos a asumir que es para todo el piso, ¿sí? Entonces, pues esas funciones nos dan la relación entre la probabilidad de alcanzar o exceder un estado de daño y una deriva, por ejemplo. Entonces, esas curvas están definidas con una mediana de la deriva y un beta. ¿sí? Habría forma de, porque sí, digamos, ahí habría que hacer como otro, no sé, otro Monte Carlo o algo. Sí, o sea, a lo que te refieres es dándole los parámetros de teta y beta, muestran esa curva de fragilidad. Sí, digamos, no, porque acá solo le estás dando como un valor de un umbral de excedencia. Entonces supongo que si excede ese 0.05%, entonces ya dices que alcanzó o excedió ese estado de daño. Sí, sí correcto. Bueno, pero sí, eso no lo tengo implementado. Eso en realidad también es una distribución de probabilidad, ¿no? Sí, no lo tengo implementado por el momento. Pero sí, podría hacerse. Sí, simplemente sería como agregar otra línea allí y, bueno, lo que corresponde a interfaz y que se pueda agregar esa incertidumbre allí. Porque sí, digamos, de hecho, ese paso de definir los umbrales es algo que hemos venido hablando en varias reuniones y todo, y pues es el trabajo que
que ha hecho el profesor Carrillo con Raúl. ¿Sí? Ok, sí, sí, podríamos No incluirlo. sé, o no sé qué opinan Podríamos incluirlo. los otros profes sobre... Porque está buenísima esta plataforma, ¿sí? Digamos que creo que nos ahorraría un montón de trabajo a todos si lo pudiéramos usar. Nos evitaría tener pues, que programarlo a cada uno, ¿sí? Pero incluso es la metodología que vos tenías ya implementada en MATLAB, que una vez nos presentaste. Es simplemente como ajustarla acá a la plataforma, me imagino. Usar funciones de probabilidad para el daño, dado Sí, un EP. sí, hicimos algunos ajustes y la diferente fue como la lectura de data y eso, pero sí era una metodología similar a la que habíamos conversado antes. Pero sí, yo creo que nos podríamos reunir con un estudiante del profe Carrillo, con ustedes sí, para pensar en implementar esto de tener en cuenta esa dispersión que hay allí al definir los estados de daño. Sí, podríamos revisar. Yo Vale. ahora, yo ahora les voy a mandar, en respuesta al correo de esa invitación, esa, esa carpetilla completa que les presenté hace un momento, punto 1, para que puedan utilizarlo. Aquí hay varios ejemplos de edificaciones, de resultados del 84 hay 2 y del otro resultado hay 5, para que puedan ir como manipulando la plataforma y cualquier cosa me vayan diciendo y reunirnos de paso para revisar esas cosas que me están diciendo, ¿sí? Y ahora enseguida les envío el signo, ¿sí? ¿Alguna otra duda? No, pero pues yo de parte de nosotros acá de Medellín y la Sabana, pues la verdad es que la plataforma está muy bacana. Felicitaciones por el trabajo hecho. Yo creo que cuando la estemos implementando es que nos vamos a encontrar pues con Claro. temas de organización de parte nuestra para poder acogernos pues a todo esto que montaste, un esquema súper ordenado. Entonces, felicitaciones y en el camino te molestaremos mucho. Listo, Juanjo, gracias. Vale, Listo, Verónica, muchas gracias y muy buen trabajo. muchas gracias. Muchas gracias. Muy cierto, Verónica, felicitaciones, la verdad. Está muy bonita la plataforma, se nota que le dedicaste mucho esfuerzo y muchas ganas. Y creo que esto va a generar un impacto bastante grande en la forma como trabajamos. Y con respecto a lo que decía, creo que era Juan Sebastián, de cómo implementar lo que mencionan, si los límites son probabilísticos, eso realmente no sale tan complejo hacerlo. Entonces, pues es algo que en el camino podemos ir revisando. Sí, me parece perfecto. Me parece perfecto. Sí. Sí, de pronto yo no he leído tanto de estos límites no determinísticos, pero sí, para eso nos podríamos reunirnos y empapar un poquito con ustedes del tema y ahí veamos la forma de incluirlo. Bueno, esta grabación va a estar disponible para todos para que cualquier cosa puedan ir atrás y pues revisar lo que hemos hablado. Bueno, también me pueden preguntar a mí cualquier cosa. Una vez esté cargada la grabación, pues la voy a compartir para que todos tengan acceso. ¿Sí? Vale, muchas gracias.